Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Que Dios te continúe bendiciendo rica y poderosamente en este día. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da una vez más a usted y a mí de poder seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, el Evangelio. Esta verdad que nos ayuda a seguir conociendo los planes de Dios, sus propósitos, conocer las enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. Esa guía y esa dirección que recibimos por medio de la palabra del Señor para poder andar en el camino correcto, para poder agradar a Dios en todo lo que hagamos. Le doy gracias a Dios también, mi amado, por su vida, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha bendecido. Dios ha sido bueno en todo tiempo, amén. Y este día, mis amados, yo los quiero invitar a que podamos reflexionar en una porción de la palabra que está en la primera carta de Reyes. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento para poder comprender esta su verdad. Amén. Yo le invito a que usted abra su Biblia, en el Antiguo Testamento, y vayamos a la primera carta de Reyes, capítulo 19, y vamos a dar lectura al versículo número 7. Dice la palabra del Señor así: Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, en la palabra de Dios podemos notar algo muy interesante. Dios hace llamados a la vida de sus hijos y de sus siervos una y dos veces, pero no encontramos por ninguna parte una tercera vez o un tercer llamado. Por cierto, el único que ha recibido 3 llamados de Dios fue Samuel, cuando aún estaba niño. Pero en esa misma porción de la Escritura se nos dice que Samuel aún no había conocido al Señor. Aún no había tenido un encuentro personal con Dios. Mis amados, pero a todos aquellos que ya lo conocen o que ya lo conocemos, todos aquellos que son sus siervos, sus profetas, sus sacerdotes, podemos ver en la palabra de Dios que les habla una vez y una segunda vez y no más. Entonces, mis amados, este día reflexionaremos en la palabra de Dios, en esos segundos llamados que Dios les hizo a alguno de sus siervos. Y quizás, mis amados, sea también para nosotros una segunda vez que Dios nos hace esos llamados. Por lo que mis amados, no debemos esperar que Dios nos llame una tercera vez. Como primer punto, mis amados, no espere la tercera vez que Dios le diga: levántate, porque el largo camino te resta. Mis amados, en el camino de la vida no podemos quedarnos varados o detenidos. Tenemos que seguir, cueste lo que cueste. Posiblemente la vida nos haya dado o le haya dado a usted golpes que tal vez nos han tumbado, que nos han desanimado. Quizás usted se siente deprimido por las situaciones que le ha tocado vivir. El Señor este día le dice y me dice: ¿ya lloraste? ¿Ya renegaste? ¿Ya reclamaste? Ok, ahora levántate y sigue, porque el largo camino te resta. Ya no sigas con ese plan de víctima, ya no sigas lamentándote. Tómate más bien de la mano del Señor y sigue adelante, aleluya.
Como segundo punto, mis amados, no esperes la tercera vez que Dios te diga, clama a mí y yo te responderé. El profeta Jeremías recibe palabra de Dios, mis amados, y ahí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, dice en los versículos 1 y 2, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Mis amados, Dios le había hablado al profeta Jeremías la primera vez cuando estaba en la cárcel. Ahí en el capítulo 32, en el versículo 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mis amados, él le había dicho al profeta Jeremías, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y en la segunda vez, el Señor le dijo a Jeremías, ahí en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé, le dice el Señor. Mis amados, ¿cuántos de nosotros por medio de su palabra o por medio de un sermón, de una predicación, el Señor nos ha enseñado que para Él no hay nada difícil? Pero no le hemos creído. Hemos querido muchas veces solucionar los problemas a nuestra manera, con nuestras amistades, con nuestra capacidad financiera, pero no hemos podido. Este día Dios te dice por segunda vez, clama a mí. Ya no andes clamando la ayuda del hombre. Ya no sigas luchando en tus fuerzas. Ya no sigas peleando solo. Clama a mí y yo te responderé. Y dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces ni entiendes. Te mostraré cosas maravillosas. Aleluya. Como tercer punto, mis amados, no espere la tercera vez que Dios te diga, levántate y proclama el mensaje que yo te diré. Mis amados, al siervo Jonás, un hombre llamado por Dios para una misión, para un propósito, el Señor también le hizo un llamado. Ahí en el libro de Jonás, del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mis amados, Jonás recibió el primer llamado del Señor y en lugar de obedecer, más bien trató de huir lejos de la presencia del Señor. Ahí en el capítulo 1, versículos del 1 al 3 lo podemos ver. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aleluya. Mis amados, pero Jonás no pudo huir de Dios. Dios trajo más bien una gran tormenta sobre él. Luego envió un gran pez que se lo tragara y luego, al tercer día, lo vomitara. Y luego le habló la segunda vez de la misma manera. Quizás, mis amados, a algunos de nosotros Dios nos ha llamado a servirle. Dios
te ha comisionado para que hagas algo en su nombre. Quizás Dios te ha llamado al ministerio. No esperemos una tercera vez. Dios te dice, ve y lleva el mensaje que yo te he enviado a dar. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver por medio de este mensaje que Dios realmente nos ha traído con una misión a esta tierra, a todos, sin excepción. Mis amados, en el transitar de nuestra vida, el Señor nos hace ese llamado para que podamos cumplir con aquello que Dios nos ha traído a esta tierra, que es servirle, que es ser voceros de Él, proclamando el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y el Señor nos llama, mis amados, una vez, y nos hacemos los desentendidos, y seguimos como que la cosa no es con nosotros. El Señor nos llama una segunda vez, y nos hacemos los desentendidos, y creemos que la cosa no es con nosotros. Porque muchas veces decimos, es que eso no es para mí, eso no es conmigo, porque muchas veces no nos sentimos dignos de que podamos ser usados por Dios por nuestra historia, por lo que hemos hecho, por el estilo de vida que hemos tenido. Mis amados, pero la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Y tenemos un claro ejemplo de una persona muy conocida, de una persona que en sus inicios él tenía una buena intención, pero malintencionada. Y me refiero a Saulo de Tarso, un hombre que desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que ya Dios lo había predestinado, como a usted y a mí, para que le sirva aquí en esta tierra. Un hombre que a lo largo de su vida se había preparado en el estudio de la ley. Dice la palabra del Señor que él fue alumno de uno de los sacerdotes muy conocidos. Pero la buena intención que tenía este hombre de poner en práctica la ley fue malintencionada porque lo hizo de la manera equivocada. Este hombre se convirtió en un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de todo aquel que proclamaba de Jesucristo, de todo aquel que predicaba el Evangelio. Este hombre que pedía autorización o cartas, como dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, pedía cartas de autorización a las sinagogas, a los sacerdotes, para apresar a todo aquel que predicaba de Jesús. E incluso este hombre consentía el apedreamiento y hasta la muerte de las personas que predicaban de Jesús. Hay un claro ejemplo, por ejemplo, de Esteban, un joven que fue llamado por el Señor a servirle y que lo hizo hasta el final. Lo hizo a pesar de que su vida estaba en peligro, su vida fue expuesta, y por el hecho de proclamar el Evangelio de Jesús fue llevado hasta la muerte, porque dice que él fue apedreado. Este Esteban, que fue llamado por el Señor, cumplió con ese llamado hasta el final. Él estuvo dispuesto a dar su vida, y de hecho la dio, por predicar de Jesús. Al final dice que él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, sentado en el trono a la diestra del Padre. Y esto fue consentido por Saulo de Tarso, el apedreamiento a Esteban. Sin embargo, este Saulo de Tarso, mis amados, un hombre muy odiado por el pueblo judío, por el pueblo que creía en Jesús, sin embargo también recibió ese llamado por parte de Jesús. Porque dice que un día camino a Damasco,
dice que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Y este Saulo, que luego el Señor le cambiaría su nombre a Pablo, al apóstol Pablo, recibió ese llamado. Y este Pablo no esperó un segundo llamado, y menos aún una tercera llamada. Este Pablo, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, ahora se convertía en el profeta de Dios, se convertía en el instrumento del Señor, en aquel que iba a escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Un hombre que iba a ser muy usado por el Señor. Y no importó su historia, no importó lo que él hizo. Bueno, de hecho, el Señor no es que desconoció, o no es que se hizo el desentendido de lo que él había hecho, equivocadamente. Sino que esto nos hace ver claramente que el Señor no hace excepción de personas. Y por eso decía al principio que todos hemos venido a esta tierra con un propósito, con un plan de Dios. Y recibimos ese llamado de parte del Señor. Y no importa nuestra historia, aquí lo importante es ser obediente al llamado. Y cuando Dios nos llame a usted o a mí, tenemos que decirle: Señor, heme aquí. Heme aquí. Porque si el Señor te llama, mis amados, usted no debe de preocuparse, porque tal vez usted dirá: es que no me siento capacitado, no estoy preparado. No sé tal vez teología, no sé tal vez de hermenéutica, de homilética, no sé de historia de la Biblia. Mis amados, aquel que nos llamó es aquel que también nos va a preparar y a capacitar. Y de hecho, cuando Él nos llama y cuando llegamos a recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos da a la persona del Espíritu Santo, que es quien se va a encargar de prepararnos, de capacitarnos y de enseñarnos. Es el Espíritu Santo el que va a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos va a recordar cada una de sus enseñanzas. Es el Espíritu Santo el que nos va a decir cada día: levántate, porque largo camino te resta. Es el Espíritu Santo que nos va a enseñar para que cuando estemos en algún momento de dificultad, en alguna necesidad, podamos poner en práctica lo que le dijo al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros ese convencimiento de abrir nuestra boca y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, proclamando y compartiendo el mensaje del Evangelio. Mi amado, no espere un tercer llamado del Señor. No cometa ese error que tal vez muchos hemos llegado a cometer. Dios en su misericordia nos ha permitido allegarnos a Él. Unos tal vez obedecieron al primer llamado, otros tal vez obedecieron al segundo, y otros tal vez hemos esperado un tercer llamado. Sin embargo, Dios en su infinito amor nos ha permitido llegar a Él. Pero yo le puedo decir, mis amados, con mucho temor y temblor, no espere un tercer llamado de parte del Señor. Cuando el Señor lo llame, dígale: heme aquí. Y de seguro el Señor se manifestará en su vida. Y Dios lo usará como instrumento en sus manos, para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Porque nosotros seremos simplemente instrumentos de Dios. Somos esos vasos de barro en las manos del alfarero, necesitados de ser llenos de su presencia, necesitados de proclamar el mensaje, necesitados de compartir lo que Él pone en nuestro corazón. Mi amado, no espere un tercer llamado. Sea obediente, seamos obedientes al llamado de parte del Señor. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, que usted nos ayude con un like
y que usted active la campana para que reciban la notificación del siguiente mensaje que vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Mi amado, ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, le doy gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, le pido que esta palabra no vuelva a usted vacía, que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado y sea prosperada en todo. Señor, gracias porque usted pone en nosotros este sentir, mi Dios, de poder seguir preparándonos, de poder seguir instruyéndonos, de poder conocer, Señor, que usted nos ha traído a esta tierra con un propósito, que usted nos ha traído con ese propósito de servirle, de ser instrumento suyo. Mi Dios, y ayúdanos, Señor, para que cuando usted nos llame, no esperemos ni un segundo ni un tercer llamado, sino que seamos obedientes, Señor, porque en la obediencia está la bendición. Señor, gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, que nos prepara, que nos instruye, que nos capacita, que nos da herramientas, que nos da, Señor, ese sentir en nuestro espíritu de poder también proclamar el mensaje del Evangelio, la verdad de Jesucristo, que limpia, sana, levanta y restaura. Señor, bendice a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Padre, que sea usted proveyendo y sustentando para sus necesidades. Señor, que sea usted trayendo ese milagro de sanidad para todos aquellos que estamos necesitando ese milagro de sanidad. Es usted nuestro Jehová Rafa, nuestro Jehová sanador. Es usted, Señor, quien llevó nuestras enfermedades y por tus heridas, por tus llagas hemos sido sanados. Señor, que usted fortalezca al debilitado, que usted levante al caído, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido, Padre. Mi Dios Todopoderoso, gracias, porque tu palabra dice que muchas son las aflicciones de justos, pero que de todas ellas los librará Jehová. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu fidelidad. Gracias, Padre, porque usted ha prometido en su palabra guardar nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido alejado de usted, apartado de usted. Reconozco, Señor, que he vivido una vida desordenada. Perdona mis pecados. Reconozco tu obra en la cruz. Reconozco que tú pagaste con tu sangre preciosa por mi libertad, por mi salvación. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.